Bueno, buenas tardes. Otro sábado de vivos en Unidos por la Libertad. Gracias Juan, gracias Diego y gracias Elías. Buenas tardes. Buenas tardes. Judíos, historia. Sí, ¿Me mandaste un mensaje? ¿Tenías preparado algo? sí, hoy está muy en boga todo lo que es la guerra de Exactamente. Israel-Irán. Ya vimos lo que fue la historia de Irán y cómo se formó lo que es hoy la religión que los gobierna. Y ahora vamos a hablar también un poco de Israel y la religión que los gobierna, que es el judaísmo. El judaísmo históricamente tiene más de 3.000 años. Eh, 3000 años. Perdón, Israel tiene más de 3.000 años, El Estado de Israel, me dice usted. no el Estado, Israel. Israel viene de una descendencia de gente, ¿sí? Si vos escuchaste alguna vez hablar de los hebreos, Sí, sí. bueno, los hebreos vienen de Abraham. Abraham fue uno de los mayores patriarcas que tiene las religiones cristianas y judías, en el cual desciende toda la descendencia hasta hoy en día de lo que es judíos. En sí, después a Abraham se le fue prometido una nación. Dios le prometió una nación a Abraham que iba a ser una nación santa, ¿sí? Que iba a llevar su palabra y su impronta al mundo. Tenían que ser luz al mundo. Después de esta promesa pasaron muchas cosas que ustedes, si entran en la Biblia, ustedes lo van a ver, lo van a entender. Pero el pueblo de Israel, ¿sí?, siempre estuvo en varios problemas con respecto a estar en esclavitud o en exilio o cosas por el estilo. La primera vez que pasó esto fue en Egipto, donde el pueblo de Israel, ¿sí?, que eran las 12 familias de Israel, ¿sí?, de Jacob, que es nieto de Abraham, eran 12 hijos, los cuales entraron a Egipto. Fueron ahí por el tema de hambre y demás a convivir. Una historia preciosa, estaría buenísimo que lo lean. Para el próximo video. Sí, es Un bastante resumen. largo, por eso estoy tratando de resumir todo. Desde, esa unión de que Israel va a vivir a Egipto por el tema de la escasez, el hambre, ellos pasan a crecer dentro de Egipto y fueron sometidos por los egipcios y tratados como esclavos, ¿sí? De ahí surge la primera liberación de mano de Moisés, que seguramente los habrá escuchado muchas veces. Es más, a Milei se le pregunta acerca si él se cree a alguien igual a Moisés y él dice jamás podría, Y pone el ejemplo de la gente que cruzó, ¿no? exactamente, que cruzó el Mar Rojo y demás. Ese punto es, para los cristianos y para los judíos, es un hecho muy importante porque es donde Dios cumple la promesa de crear un pueblo bajo leyes, bajo una orden y bajo un gobernador que era Dios, ¿sí? Pasando ese tiempo que ellos fueron conquistando y yendo a la tierra prometida, ¿sí?, que hoy nuevamente están luchando por la tierra prometida, ellos llegan ahí, se instalan y su gobernador era Dios. Y los mensajeros de Dios eran los profetas, no tenían palacios, no eran reyes, eran personas comunes que casi siempre vivían aisladas, que llevaban el mensaje de Dios al pueblo, en los cuales habían jueces, que eran las personas que lideraban. Llegó el punto tal que la corrupción en el santuario, ¿sí?, fue tal de los sacerdotes de Israel, que eran los levitas, que el pueblo empezó a exigir gobernantes. No sé si te acordás que en un momento, yo te hablo de lo que dice Milei porque estoy seguro Ya que estamos vos... pasando igual el año cero. No, todavía no No, llegamos no a llegamos Cristo. no llegamos a Cristo bien. Vos habrás escuchado a Milei mencionar una historia de Samuel, donde el pueblo viene y le dice que quieren tener un rey. Entonces Samuel le dice, bueno, ustedes quieren un rey, pero van a tener que pagarle tributo al rey, van a tener que estar bajo las órdenes del rey. O sea, le empezó a decir todas las cosas contrarias que iban a tener si gobernaba un rey sobre ellos, cuáles las mujeres iban a ser de él, los primogénitos iban a ser de él, iban a tener que tener soldados prestos al rey para que vayan a la guerra donde el rey quiera. Ya parecido al estado actual. No tanto al estado actual, que eso es más romano, pero
sí ya con órdenes y leyes no solamente dictadas por Dios, sino también por un ser humano. Por un burócrata. Exacto. Cuestión que Dios le dice a Samuel, no te están rechazando a vos, me están rechazando a mí, que hagan lo que quieran. Entonces Samuel va y unge un rey y empieza la historia del reinado de Israel. El reinado de Israel, cuando vos vas a la Biblia, tenés idas y vueltas en cuanto obedecen a Dios y se alejan de Dios. O sea, no es una historia de hadas que te cuenta todo lo bonito y se terminó. No. Es una historia real de personas que eligieron a Dios y desecharon a Dios. Reyes que hicieron lo que quisieron, que por ejemplo adoraron a dioses que pedían sacrificios humanos, tal así que lo hacían, y después pasaban ciertas cosas y volvían a Dios. ¿Sí? Trato de resumir más. Bien. Llegó al tal punto la maldad de Israel que Dios los desechó y fueron cautivos al pueblo de Babilonia. ¿Sí? Ellos fueron cautivos al pueblo de Babilonia y se acabó Israel. Pasado ese tiempo que estuvieron en Babilonia, Dios le da unas profecías a Daniel, que eso también está en la Biblia, de que iba a haber una restauración, y esto lo comento porque es importante para entender el ahora, restauración del reino de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Le da la profecía, le dice qué es lo que va a pasar con el mundo todo, que después de Babilonia iba a venir Medo-Persia, después iba a venir Grecia, después iba a venir Roma, y después iba a haber reinos divididos, que es lo que estamos viviendo hoy. Todo eso se lo da a Daniel y también le da la profecía de que iban a ser liberados. Después de Daniel y Jeremías y otros varones de Dios que estuvieron ahí en el medio, se le da nuevamente, por orden de Ciro, el Grande, rey de Persia, la orden de restaurar Israel. Entonces se crea el segundo templo, que el primer templo fue de Salomón, que fue destruido por Babilonia cuando lo sitiaron y sacaron a Jerusalén. Y ahora fue restaurado y se hizo un segundo templo. Bien. Ahora, la profecía decía que el segundo templo iba a ser más glorioso que el primero. ¿Nos pones una línea de tiempo y nos pones? Todavía no llegamos a Cristo. Bien. No te quiero dar porque no anoté ninguna. Está bien, no, pero. Todavía no llegamos a. Claro. Vos imaginate en 2000 antes de Cristo. Vos imaginate en la historia, estamos hablando de Medo-Persia, todavía falta el imperio griego y todavía falta el imperio romano. Bien. ¿Sí? Cristo está en el imperio romano. Estamos hablando del nacimiento de Israel. Exacto. Cuestión que, al pasar esta historia, ellos tienen nuevamente un nuevo templo que iba a ser más glorioso que el primero. El primero lo creó Salomón, que seguramente habrás escuchado de Salomón, su sabiduría, su riqueza, cómo había hecho relación entre otros reinos para llegar a una paz duradera, lo cual era conocido en toda la historia y en todo su tiempo como un rey justo, y llevó a Israel a la prosperidad. Eso pasó. El templo que se hizo era majestuoso. Estamos hablando de paredes de oro, estamos hablando de lo mejor de lo mejor. Se había hecho el templo en el cual los levitas ordenaban ahí. Cuando fue destruido eso, que se llevaron todo el oro para Babilonia, se creó un nuevo templo, pero ese templo no tenía la gloria que tenía el anterior. Porque esto es importante, porque ahora se está pensando en hacer un tercer templo. En la actualidad. En la actualidad. Cuestión que pasó estas profecías, se creó el templo, pasó Grecia, pasó Roma, y estamos ahora, te cuento, desde Cristo. Desde Cristo ya no era Israel solo, sino que se había levantado una provincia, por decirlo, una tribu también, que hubo guerra con Judá e Israel. Entonces estaba todo medio dividido entre ellos, en los cuales habían fariseos, que eran los maestros del pueblo, ¿sí? Estaban los saduceos, que eran aristócratas que manejaban el templo y tenían relación con Roma, eran políticos, que eran los menos queridos. Estaban los esenios, que eran los monjes, que más... ¿Ahí en qué territorio se encuentra? Estamos hablando entre antes de Cristo, 100 años antes de Cristo y hasta el año 70 después de Cristo.
¿Qué territorios se encuentran ahí? Digamos, ¿no? Están en Israel. En actualidad, En donde están en territorio o actual. sea que podemos decir que Israel, Parte del territorio al actual. principio de Cristo, vale decirlo, no se dice así, Ujú. ya estaban en el territorio actual. Claro, Yo para ubicar al público. estaban gobernados por los romanos, Ah. eran una provincia de Roma, Era una provincia de Roma. pero estaban en el territorio actual y un poco más, que es lo que Israel quiere Bien. hoy en O día. sea que hace 2000 años ya Israel ocupaba este territorio. Exactamente. Vivía en este territorio, podríamos decir, como provincia romana. Exacto. Bien. Ahora, Te molesto para llevarlo un poquito más al llano, porque para que la gente del público sí. no se pierda. ahora, Años 70 aproximadamente. estos judíos, estos religiosos que estaban en ese tiempo eran los que gobernaban Israel. ¿Qué pasó? Pasó Cristo. El templo fue superior al anterior porque ahí vino el Hijo de Dios, cosa que los judíos rechazan. ¿Sí? Tal es así que llegó el punto en que los mismos judíos mataron a Cristo, ¿sí? Porque Cristo decía que era hijo de Dios, haciéndose a él mismo Dios, según sus acusaciones, y olvidándose de las profecías que ya estaban escritas. Ahora, llegando a esto, en el año 70, Roma, porque ya había demasiados peligros para Roma, porque ya había revueltas y demás, los celotes, que eran el brazo armado de Israel, estaban causando demasiado problema, entonces Roma avanza y destruye Israel. El templo ya había sido, según la historia bíblica, se había rasgado el velo, que eso también tiene todo un simbolismo, que eso ya no tenía más vigencia. Por esa razón, Jesús, cuando muere, resucita y va al cielo, el templo ya no tiene funcionalidad, porque Cristo fue al templo celestial a seguir con lo que sigue, con los rituales que siguen en el cielo. Eso está todo tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Bien, me llamó la atención ahí, Roma destruye Israel. Destruye Israel de una forma increíble, porque Cristo había profetizado que no iba a quedar piedra sobre piedra, y por un error de un general, esto está escrito por historiadores judíos que no quieren a Cristo, pero cuentan que sin querer, por decirlo de alguna forma, se le cayó una antorcha, se empezó a prender fuego todo el templo, y el oro que había en el templo se derritió y fue hasta los cimientos del templo. Entonces, para que los romanos pudieran llevar el oro, aunque no había una orden de no destruir el templo, ya estaba todo quemado, para llevarse el oro, sacaron ladrillo tras ladrillo para poder llevarse el oro. Entonces, el templo dejó de estar. Y se cumplen las profecías hasta ahí escritas. Ahora, desde el año 70 Israel pierde su territorio, ¿sí? Por guerras. O sea, no es que... Perdón, 1970 estás hablando No, ahora. no. 70. Años 70. 0070, bien. Sí, exactamente, el año 70. De ahí en adelante empiezan a tener varios idas y vueltas, ¿sí? Yéndose desde ahí hacia Alemania, de Alemania se fueron a Inglaterra, de ahí se fueron también emigraron a Estados Unidos, a México. Argentina es uno de los países latinos de habla hispana que más judíos recibió. Pero ¿cuántos judíos estamos hablando en Argentina? No sé. Para América se cree que alrededor de 2 millones. Para toda América. Para toda América. Incluido Estados Unidos, y vos no. Incluido Estados Unidos. Pero eso es una gran migración, decís vos. Hubo, ¿Es considerable? lo que pasa que como ellos no entraban en la guerra, ellos eran objeto de destrucción, ¿sí? Tanto en Alemania como en otros lados. O sea, no voy a entrar en temas puntuales porque pareciera, entre comillas, racista, aunque no lo es. Nadie es santo hasta que se demuestre lo contrario. Sí, Así sí. que, pasando esto, Siglo I. Hoy en día nos quedan desde ellos ramas principales del judaísmo. Bien. ¿Sí? En los cuales están los ortodoxos, que son los que creen que la Biblia, la Torá, es inmutable y guardan el sábado, son kosher, o sea, no comen cerdo, todo lo demás, y usan vestimentas tradicionales. Eso te vas a dar cuenta que son los ortodoxos. Después están los
conservadores que guardan la ley divina, pero creen que esta evoluciona, o sea que la van cambiando según su parecer. Bien, interesante. Mantienen sus tradiciones, pero se adaptan un poco más al mundo moderno. Después están los reformistas, la ley ética, ¿sí? No es ritual, sino es ética. ¿Quién gobierna Israel? Ahora vamos a eso. Y después están los mesiánicos, que son judíos que creen en Cristo. Que en la Biblia lo mencionan como, Pablo lo menciona como los de la circuncisión, ¿sí? Que son personas judías que aceptaron a Cristo porque cumplieron las profecías. Ahora vamos a la actualidad como para tirar un poquito más al llano. Sí. Ya que nombraste las 5 ramas, hoy ¿quién gobierna Israel? ¿Quién podríamos? Para tu opinión, te pregunto. Sí, lo que pasa es que no es tan fácil decirlo así nomás. No es tan fácil, perfecto. Pero vamos primero a destrabar algunos mitos, acelerando un poquito. Tranqui. ¿Qué son los semitas? O sea, cuando alguien dice, sos antisemita, ¿a qué se está refiriendo? Hoy en día se cree que solamente cuando hablas en contra de los judíos sos antisemita, y no es así. Semita viene de una persona, ¿sí? Que era uno de los hijos de Noé, que se llamaba Sem, y habla de la descendencia de Sem, ¿sí? Que no solamente fue Abraham, sino que fueron muchos otros que poblaron la tierra. Y por ejemplo, hoy en día, si yo digo que soy antisemita, si yo dijera que soy antisemita, por lo menos no tendría que aceptar a Cristo, porque Cristo es judío. ¿Se entiende? Me cuesta entenderlo, pero va. Entonces, si yo digo que soy antisemita, tengo que estar en contra de Medio Oriente. ¿Me repetís de nuevo? Que ser antisemita no es solo si yo fuera antisemita, sí, tendría que estar anticristo, o sea, estar en contra de Cristo porque Cristo es judío. ¿Sí? Las personas que son semitas, como esto es etnio, o sea, es de una etnia, y es también de la forma en que habla, viene directamente de Sem, que es el hijo de Noé. Para hacerte una imagen gráfica, Noé y sus 3 hijos eran los únicos que quedaron en la tierra, con sus esposas. Los 3 hijos tuvieron hijos. Los hijos de Sem, ¿sí? Está toda la línea, el árbol genealógico, pero los que más destacan es Abraham, después de Abraham Isaac, después de Isaac Jacob, que Jacob es Israel, y después de Israel tenemos las 12 tribus. ¿Entiendes? De ahí viene Cristo. El árbol genealógico de Cristo pasa por ahí. Es Bien. Hijo de Sem. ¿Sí? Es hijo de Noé, es hijo de... ¿Vos nos explicás por qué está mal decir antisemita? Claro, si me dicen que soy antisemita, directamente me están diciendo que no soy cristiano. Bien, recién voy entendiendo. Bien, por ejemplo, un antisemita podría ser un budista que no cree que en esa rama o está en contra de esa rama. Bien. ¿Sí? Seguimos. Si yo digo que soy antisemita, tengo que estar en contra de Medio Oriente, Arabia Saudita, Irak, Siria, Jordania, Líbano, Palestina, Yemen, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Catán, Bahrein, en África, África del Norte y el Cuerno de África, Egipto, Libia, Túnez, Argelia, Marruecos, Mauritania, Sudán, Djibouti, Somalia y Comoras. Tengo que estar en contra de todos ellos. Lo llevas al extremo de la aplicación para que nos quede claro. Para que nos quede claro. Es una idiotez decir que porque yo estoy en contra o no creo lo mismo que los judíos o... Es más, yo puedo estar en contra de la doctrina judía porque yo creo en Cristo, ¿sí? Y ellos creen que Cristo no es el Mesías. Entonces, yo estoy en contra de su doctrina. Eso no me hace antisemita porque yo creo en Cristo. Y Cristo desciende de los judíos. ¿Se entiende? O sea, es por decirlo de alguna forma cuando una persona que es gay y vos lo criticas por otra cosa, es decir, sos racista porque no me aceptás, o yo le digo algo a un negro, me dijiste algo a mí porque soy negro, entonces sos racista. O sea, es la misma estupidez. ¿Se entiende? No tiene sentido decir, sos antisemita porque no querés o no crees o estás en contra de alguna idea o alguna cosa de los judíos o de Israel. ¿Entiendes? Bien. Ahora vamos a lo que vos estabas como para preguntando. algo a la actualidad.
Hoy, tu opinión, digo, que ¿cómo ves hoy los que gobiernan Israel sí. son los sionistas. Ahora, ¿qué es sionismo? El sionismo se crea porque el pueblo Israel o los judíos estaban dispersos. Entonces se piensa, Teodoro Herzl es el creador del sionismo, es el que empieza a escribir y a tratar de idear la idea de que tiene que haber un Estado de Israel para que los judíos vayan a vivir ahí, que no estén dispersos. ¿Sí? Hay otra profecía con respecto a eso que dice que Dios va a juntar a todo el pueblo de Israel de vuelta en Sión. ¿Sí? De ahí viene el sionismo, porque Sión es un monte ahí en Israel. Ahora, esa profecía está bíblicamente, cuando vos agarras toda la Biblia y no tomás texto que se te encanta, que habla directamente en la segunda venida de Cristo. O sea, no está hablando de un presente ahora terrenal, sino está hablando algo después post-celestial. Perdón, me perdí un poquito. Sí. El gobierno actual, según tu opinión, es sionista. Es sionista porque el sionismo, antes de que haya estado ahora... ¿Eso es malo para vos? No es ni malo ni bueno. No es ni malo ni bueno. O sea, según como lo quieras ver. Por ejemplo... Porque a veces se demoniza ese nombre. No, es que se demoniza mucho. Es que dentro del judaísmo... O lo usan para atacar a alguien, sí, son sionistas, o eso cómo lo ves vos. Te explico. A mí no me importa si quieren crear un estado más o un estado menos. Por ejemplo, los judíos ortodoxos rechazan el sionismo. ¿Entiendes? Bien. ¿Por qué? Porque ellos están viendo en que el Mesías va a renovar Israel, no un político. Perfecto. Entonces ellos rechazan, y lo que están en Estados Unidos, lo que ni siquiera le interesa a Israel, y hay un gran debate entre ellos y hay una guerra entre ellos, oculta, porque ellos no creen en el Estado de Israel como tal. ¿Se entiende? Ahora, ¿Nos identificamos ahí? ¿Los libertarios? No. O sea, decir, sí, no creemos en el Estado. Lo que pasa es que el sionismo está basado en ideas anticristianas. Porque, ahí va. Ahí va a entender el público entonces, pues no queda claro. Ahí va a entender el público con ese punto. Bien. El sionismo está basado en ideas anticristianas, o sea, anticristo. A ver, un par de ejemplos. ¿Por qué? Porque si las profecías se cumplieron, las profecías que te mencionaba hoy, que el templo, el segundo templo, iba a ser más glorioso que el primero, porque Cristo estaba ahí, no de la riqueza, sino porque Cristo pasó por ahí. Esa era la importancia y lo que exaltaba el templo. ¿Para qué vas a construir un tercer templo? ¿Se entiende? El sionismo quiere construir Israel y crear un tercer templo. El tercer templo tiene que estar ubicado en el mismo lugar. Por eso es importante esta lucha que hacen ellos. La lucha de territorio que están haciendo hasta hoy. Para ellos, ¿no? ¿Cómo estamos con lo que traías preparado? Falta... Tengo ahí unos puntitos más. No, solo tranquilo, te voy a hacer una pregunta de actualidad igual, para cerrar, haceme acordar cuando vos cierres. El objetivo del sionismo es crear un Estado de Israel como antes. Bien. ¿Sí? Por ejemplo, puede haber judíos que no son sionistas. ¿Sí? Como lo que diste ejemplo que están en Estados Unidos o dando sí, vuelta por los el mundo. ortodoxos directamente están son antisionistas. Vos decís que el judío que está en Argentina no está preocupado tanto por el Estado de Israel. Muchos sí. Vos decís que el judío argentino sí, los que están acá están preocupados. Es que está polarizado entre las dos ramas, entre varias y ramas. existe la polarización entre los que están afuera también. Exacto. Bien. Exacto. ¿Dónde estaba? O sea, y vos también podés ser cristiano y ser sionista. Bien. Aunque parece contradictorio. Sí, porque recién me dijiste que si sos sionista sos anticristiano por naturaleza. Exactamente. Es contradictorio porque ellos dicen sí, que vayan y tengan su estado porque está en las profecías, pero en realidad están negando a Cristo porque ellos, porque las profecías ya se cumplieron con Cristo. Entonces, si vos decís que hay que tener el Estado de Israel para crear el nuevo templo, estás rechazando a Cristo en sí. ¿Se entiende? Sí. Ahora, ¿cuál es el...? Se entiende porque me lo repetiste 4 veces. No me cuesta un poco. Está bien. Ahora lo vas a entender mejor. A ver. ¿Cuál es la diferencia de que Israel, después de 2000 años de exilio, pida ante la ONU y ante varias otras naciones que se le otorgue un pedazo
de vuelta a su territorio de hace 2000 años atrás, de un reino que ya no existe, que es Roma, y de un imperio que no existe, que es Roma. Ahí voy entendiendo, sí. ¿Qué diferencia hay con, qué sé yo, por decirlo de alguna forma? Las Malvinas. Podría decir las Malvinas, pero te voy a algo más que nos duele o que más nos llega a nosotros como argentinos, que son los mapuches. Los mapuches piden su territorio. De hace 1000 años. No, de hace 150, 140, 150 años. Pues fíjate, Israel pide su territorio después de 2000 años de haber sido desplazado por guerra. ¿Sí? Por guerra. No es porque se mudaron del lugar. Por guerra, como pasa siempre en todas las naciones. Argentina, cuando viene acá, toma el territorio de los mapuches y fueron desplazados por guerra, y nosotros lo llamamos expansión del territorio. Sí, es para que yo lo tengo anotado por acá, la guerra del desierto. Sí, la guerra del desierto. O sea, nosotros lo tenemos naturalizado. Y si vos me preguntás, ¿le tenemos que dar un territorio a los mapuches? Yo te digo, no, son argentinos. ¿Sí? Tienen nacionalidad argentina, ellos pueden trabajar y comprarse su terreno como cualquier argentino. ¿Sí? No tienen por qué reclamar tierras por ser mapuches o por tener descendencia. Yo tengo descendencia española e inglesa de los indios de Río y de los indios del Chaco. Pero no voy a ir a pedir tierras para que me devuelvan lo que mi tatarabuelo... No, o sea, es absurdo. Igual de absurdo es decir que Israel vaya a pedir a la ONU que se le devuelva tierra en Palestina. ¿Entiendes? Es exactamente lo mismo, con diferencia de 1700, 1800 años. Bien. ¿Cerramos? Dale. Perdimos un poquito, vamos a repasar este tema. Pero por ahí me gustaría repasar los últimos 200 años de Israel. Estos ida y vuelta en la actualidad. Mirá, para remarcar, como que no se puede pedir algo de 1800 años atrás, pero y de estos últimos 100 años, Israel tiene... O sea, Israel cuando... ¿Tiene para reclamar de estos últimos 7, 8 décadas? Lo que pasa es que justamente te estoy mostrando porque el otro lado también lo corrieron con guerras a Israel, podríamos decir. ¿De dónde? En varias partes de esta historia que estamos hablando. Sí, obviamente. Se le fue otorgado 2 veces volver al mismo lugar. O sea, una vez, perdón. Se le fue otorgado volver al mismo lugar, que fue en la época de los medos y los persas. ¿Sí? Si vos me preguntás a mí, ¿ellos tienen derecho divino de volver a ese lugar? Bíblicamente no. Ahora, ¿ellos pueden ir a la guerra y ganar el territorio? Es lo mismo que hicimos siempre. Bien. La historia lo hace. Que a mí me parece bien o mal, obviamente no me parece. Discute aparte. Es otra cosa. Bien. Pero la misma forma en que Argentina dominó, o sea, se fue expandiendo hacia el sur y hacia el norte, está Milei en Israel ahora. ¿Sí? Por allá. Sí, tal cual. Y ese es el tema preocupante que a muchos les preocupa. Porque él dice que es el presidente más sionista. Pero, ¿qué nos puede preocupar hoy en un minuto, así cerramos, de que Milei esté en Israel, al argentino de a pie? Porque mirá, yo a simple vista no lo veo mal. Pero comercialmente hablando. Porque recordemos que Milei, todos sus viajes son relaciones comerciales muy buenas para el país. Trabajo, medicamento, agrícola, tecnología, armas. ¿Es tan malo como por ahí muchos nos plantean? Lo que me lo han planteado. Lo que pasa es que vos tenés, yo te lo digo como mi visión como cristiano. Me gustaría como ciudadano, porque eso es lo que yo te pregunto, por el ciudadano común. Sí, pero como ¿Qué hay de malo en esto? Mirá, como ciudadano vos no podés decir que sos sionista si sos el presidente de Argentina, porque estás diciendo que tenés una estrecha relación con otro país. A vos te puedes decir, es anticristiano también. Es anticristiano, bien. Pero como ciudadano común, vos estás diciendo que tenés una relación con otro país más importante, porque si sos sionista es porque tenés eso como primera medida, antes que tu propio país. Y ese es el problema como ciudadano. No tenemos libertad para aceptar eso, ¿no? Como ciudadano también. Sí. O sea, estás en desacuerdo, pero no te influye en tu vida. A menos que vos tengas la responsabilidad. Ahora, si vos me decís, mirá, a mí me importa más Bragado que 25 y yo soy el intendente de 25 de mayo. Y digo, no, porque a mí me importa que Bragado tenga todo esto. ¿Qué
¿Qué tiene que ver? Si yo soy intendente de 25 de mayo, lo que importa es la responsabilidad que tiene cada uno. ¿Se entiende? Entonces, cuando vos me decís, yo soy, qué sé yo, me llevo bien con Estados Unidos y es mi mejor amigo. Genial, me encanta. Como ciudadano me encanta porque es el progreso, va a haber una gran diferencia entre lo que es la libertad y demás. Lo mismo pasa con Israel. Pero ¿cuál es el problema cuando entran en el tema religioso? Yo lo veo como tema religioso. Me parece muy raro que Donald Trump hace 2 años solamente sea judío. Me parece muy raro que Milei vaya para el lado judío, ¿sí? Muy, muy atrás, ¿no? Bien. Pero ¿cuál es lo que yo veo que tiene como ganancia? La ganancia sería lo que se perdonó, por ejemplo, la deuda IPF. Bueno, tener una relación con ellos. El tema comercial. Exactamente. Lo mismo pasa con Donald Trump. Obviamente, ellos manejan Nueva York. Sí. Ellos manejan toda la bolsa de Wall Street. Los judíos manejan todo el dinero del mundo. Y está bien, no me interesa que ellos lo manejen o no lo manejen. ¿Sí? Los católicos manejan otra calidad de cosas que es impresionante y no importa si ellos lo manejan o no lo manejan. A mí personalmente no me interesa. Bien. Ahora el punto es, para mí es algo más estratégico. Alguien que piensa como Donald Trump, que es un tiburón, que hace 2 años es judío, yo no se lo compro. Yo veo el beneficio que puede sacar, tanto para su país o como para él, siendo amigo o teniendo, ayudando de un lado para el otro, los beneficios que puede llegar a lograr. Disculpa, llegó gente, llegó otro invitado, sonó la puerta un poco al público también. Estamos aprendiendo día a día acá. 1 minuto. ¿Y eso de mover la embajada argentina? ¿A dónde? ¿Dónde la quiere mover Milei? No escuches. Claro, que ¿dónde está la embajada argentina en Israel? ¿En Tel Aviv? No, ni idea. Ahí me mataste. ¿Y la quiere...? Tenemos, Juan, el WhatsApp del canal. Decime dónde está la embajada de Israel en Argentina. De Argentina en Israel, por favor, en Google. Está la embajada. 520204 nos escriben, se suscriben. Vamos a empezar a pedir que nos colaboren con la suscripción. Ya Elia, te voy agradeciendo. Vamos cerrando. Llegó Martín Feola, también un colaborador político. Bueno, vos también colaborás en política, pero ahora estamos con el tema. Surgió. Sí. Teníamos otro programa, pero surgió todo el tema de Irán. Se abrió el estrecho de Hormuz, recién se cerró nuevo. No sé si estás al tanto. No, bueno, mire, te cuento. Mientras me busca la embajada de Israel. De Argentina en Israel. Ayer Irán abrió el estrecho de Hormuz. Empezaron a pasar unos buques, hoy lo cerró. Bajó el petróleo, hoy ya subió. Ahora, déjame decirte lo último, que te voy a dar el engancho para el próximo capítulo, por decirlo de alguna forma. No, dejamos pendiente lo de la embajada para el próximo programa. Sí, pero la próxima vez quiero hablar acerca de la Iglesia Católica, el catolicismo. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un gran movimiento, hoy se está moviendo muchísimo lo que es el catolicismo apoyando a Irán. El catolicismo al Islam, perdón. Al Islam. El Papa hace creo que hace unos días estuvo en una mezquita y se peleó con Donald Trump. ¿Se entiende? Entonces tenemos ahora en vez de 2 posturas, judíos y el Islam, ahora también vamos a incorporar lo que es el cristianismo católico. ¿Sí? Porque tiene una gran importancia en cuanto a lo que se está moviendo en estos últimos tiempos. ¿Sí? Y eso también tiene una historia bastante jodida con respecto a todo lo que estamos hablando. Elías, vamos. Bueno, ahí está. La embajada de Israel, de Argentina en Israel está